El Triángulo de las Bermudas nunca fue el verdadero misterio. A la gente le encanta imaginar el Triángulo de las Bermudas como una herida en el océano, un lugar donde la realidad se deforma y los barcos son tragados por razones que ninguna mente humana puede comprender. Esa es la historia que la mayoría cree conocer. Una zona maldita del mar, un cementerio de aviones, una puerta hacia algo que nunca debió ser visto. Pero la verdad es más extraña que eso, porque el verdadero misterio nunca fue lo que desapareció allí. El verdadero misterio es cómo millones de personas fueron convencidas de temer algo que tal vez nunca existió en absoluto. Y antes de seguir, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñame hasta el final, porque esta historia se vuelve mucho más oscura de lo que la mayoría creció escuchando. En marzo de 1918, mientras la Primera Guerra Mundial destrozaba Europa y los submarinos alemanes convertían el Atlántico en un campo de caza, un barco estadounidense llamado Cyclops salió de Brasil y comenzó a dirigirse hacia el norte, rumbo a Estados Unidos. A bordo llevaba mineral de manganeso, un material tan importante para la industria de guerra que bien podía considerarse acero en su estado más básico. El barco en sí era enorme para su época, un gigante flotante de hierro, carga y hombres. Más de 300 almas iban ligadas a ese viaje. Y en algún punto, después de dejar el Caribe, el Cyclops desapareció. No quedó dañado, no se retrasó, no fue encontrado, simplemente se desvaneció. Ningún resto llegó a la costa, ninguna señal de auxilio alcanzó a la marina. No aparecieron botes salvavidas. No hubo cuerpos, ningún mensaje final, nada que explicara cómo un barco de ese tamaño podía estar allí un día y desaparecer al siguiente. Al principio, la respuesta más obvia parecía ser la guerra. Estados Unidos supuso que los alemanes lo habían hundido. Eso encajaba perfectamente con el momento. Pero cuando la guerra terminó y se revisaron los registros, Alemania no tenía ningún reclamo, ningún informe de ataque, ninguna mención del Cyclops. Era como si el océano se hubiera cerrado sobre el barco y hubiera borrado todo rastro. Solo eso ya habría bastado para crear rumores. Pero los rumores suelen sobrevivir más que los hechos. Durante años, la desaparición del Cyclops quedó flotando como humo. Los marineros repetían la historia en bares y muelles. Los periódicos le dieron peso. Los rumores le dieron garras. Tal vez el barco había sido capturado. Tal vez había explotado, tal vez algo enorme surgió desde abajo. Nadie lo sabía, y cuando nadie sabe, la imaginación empieza a trabajar. Ahí es cuando un misterio se vuelve rentable. Ahí es cuando el miedo aprende a venderse, y luego el patrón se hizo más profundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, otros dos barcos construidos dentro de la misma familia de diseño que el Cyclops desaparecieron en una ruta muy parecida. Otra vez no hubo cuerpos, otra vez no hubo una señal de auxilio útil, otra vez no hubo una acción enemiga clara que pudiera demostrarse, y para entonces todos los ingredientes ya estaban sobre la mesa: embarcaciones perdidas, confusión de guerra, fragmentos de rumores, una extensión de océano lo bastante grande como para ocultarlo todo. La historia ya no trataba de un solo barco, empezaba a convertirse en un mito con geografía. Y entonces, justo cuando esa atmósfera ya se había instalado, apareció otro episodio extraño. En octubre de 1944, patrullas estadounidenses encontraron un barco mercante a la deriva cerca de Florida. La embarcación se llamaba Rubicon. Se movía, pero no bajo el control de nadie. Los equipos de abordaje subieron esperando caos, rescate, quizá muerte. En cambio, encontraron a un perro vivo a bordo y ni un solo ser humano. Las pertenencias personales seguían allí. La imagen era irresistible. Un barco silencioso, camarotes vacíos, un perro solitario esperando entre los rastros abandonados de su tripulación. Era el tipo de escena que parece escrita por un novelista, no por la historia. Y luego llegó el caso que convirtió un misterio regional en una obsesión global. Diciembre de 1945,
5 bombarderos Avenger estadounidenses despegaron desde Fort Lauderdale en lo que debía ser una misión de entrenamiento completamente normal. Volar sobre el Atlántico, girar y regresar. Un ejercicio simple, nada legendario, nada apocalíptico. La formación estaba liderada por el teniente Charles Taylor, un piloto con experiencia, y los hombres bajo su mando eran alumnos siguiendo un procedimiento de rutina. Debían haber regresado a casa al atardecer, pero las comunicaciones por radio empezaron a cambiar de tono. Primero vino la confusión, luego la incertidumbre y después algo peor. Taylor informó problemas con las brújulas. Dijo que no estaban seguros de la dirección. En un momento incluso parecían no saber dónde estaban. El océano debajo de ellos le parecía extraño. El cielo y el agua ya no se comportaban como coordenadas familiares. El control en tierra intentó guiarlos. Según algunos informes, varios de los alumnos insistían en girar hacia el oeste, de regreso a Florida. Pero la formación quedó atrapada en la duda, dando vueltas en condiciones cada vez peores, perdiendo confianza con cada minuto de combustible que consumían. Y luego las radios callaron. Se envió un avión de búsqueda para localizarlos. Ese avión también desapareció. En una sola secuencia de hechos, 6 aeronaves y 27 hombres fueron tragados por la incertidumbre, sin restos confirmados, sin sobrevivientes, sin una respuesta lo bastante sólida como para silenciar la imaginación. Este era el tipo de historia que las leyendas esperan durante años. Ya no era un solo barco, ni siquiera 3. Ahora eran aviones, aviones militares, en plena era moderna, desapareciendo dentro de una zona de mar y cielo que ya arrastraba una reputación de finales inconclusos. Y aquí aparece el primer giro. Cuando esos hechos ocurrieron, casi nadie hablaba de un Triángulo de las Bermudas. Ese nombre todavía no dominaba la imaginación pública. Las desapariciones eran tratadas sobre todo como casos separados, trágicos y misteriosos, pero separados. Fue después cuando escritores y entusiastas de lo paranormal empezaron a unir puntos sobre un mapa y a dibujar conexiones demasiado dramáticas como para ignorarlas. Una línea desde Florida hasta Bermudas y Puerto Rico. Una forma, una etiqueta, una marca. Una vez que eso ocurrió, las desapariciones dejaron de flotar como enigmas aislados. Ahora pertenecían a un escenario. Y un escenario hace que cada accidente parezca parte de una gran puesta en escena. A comienzos de los años 50, algunos artículos empezaron a vincular estos casos. Los autores señalaban la región cercana a Bermudas y sugerían que allí había algo excepcionalmente peligroso. Unos años más tarde, esas historias fueron adornadas con un poco más de suspenso, un poco más de invención. Luego, finalmente, un escritor le dio a la leyenda su marco más duradero. Tomó una regla, la puso sobre el mapa y definió la zona de un modo tan simple que cualquiera podía recordarlo. Un triángulo, líneas limpias, drama fácil, miedo fácil. Y una vez que un misterio tiene forma, empieza a sentirse real. Ese fue el verdadero golpe de genialidad. No la prueba, no la evidencia, la forma. Más tarde, la leyenda se volvió aún más poderosa cuando autores superventas la relacionaron con la Atlántida, civilizaciones perdidas, extraños campos de energía y fuerzas capaces de alterar instrumentos o mentes. De pronto, los barcos desaparecidos ya no eran tragedias marítimas. Eran síntomas de un poder oculto bajo las olas. Tecnología antigua, interferencia alienígena, portales. Las teorías se multiplicaron porque eran emocionantes, y la emoción siempre ha viajado más rápido que la corrección. Y luego llegó Hollywood, y después de Hollywood, la leyenda dejó de pertenecer al Atlántico. Pasó a pertenecer a la imaginación del mundo moderno entero. Para entonces, millones de personas que jamás habían visto una carta de navegación ni leído un informe naval podían decirte que el Triángulo de las Bermudas era uno de los lugares más mortales y antinaturales de la Tierra. Así es como maduran los mitos. Primero son rumores, luego historias, después productos, después suposiciones,
y al final se convierten en algo que se aprende desde la infancia, repetido tantas veces que la gente olvida preguntarse de dónde salió. Pero si de verdad queremos entender cómo este mito se volvió tan poderoso, tenemos que ir mucho más atrás, no a la aviación del siglo XX, no al transporte de guerra, sino a los primeros europeos que cruzaron estas aguas sin tener idea de lo que estaban atravesando. Cristóbal Colón llegó a esta región a finales del siglo XV mientras intentaba encontrar una ruta hacia Asia. No conocía la forma del mundo en el que estaba entrando. No sabía que continentes enteros bloqueaban su camino. No tenía cartas modernas, ni instrumentos modernos, ni comunicación por radio, ni modelos meteorológicos, ni sistemas de rescate, ni siquiera una expectativa confiable sobre cuánto debía durar el viaje. Estaba cruzando un océano en el borde mismo del entendimiento medieval, y solo eso basta para convertir hechos normales en advertencias cósmicas. En sus registros, Colón describió cosas extrañas, luces inusuales, un mar cubierto de algas, una brújula que parecía comportarse de manera extraña. Para marineros cansados y asustados, eso era más que suficiente. Los hombres en el mar, agotados e inseguros, no necesitan mucho para sentir que lo sobrenatural presiona contra su mundo. Un destello en el horizonte puede convertirse en un fantasma. Un meteorito puede convertirse en un presagio. Una aguja que se mueve puede convertirse en una maldición. Pero Colón sobrevivió a esas aguas, más de una vez. Y eso importa, porque desde el principio, la región inspiró miedo y transmitió relatos inquietantes, pero los barcos siguieron cruzándola por comercio, tesoros, imperios y guerra. La gente le tenía miedo, sí, pero no el suficiente como para dejar de usarla. La riqueza tiene la costumbre de vencer a la superstición. El oro, el azúcar y la ambición imperial mueven más barcos de los que el miedo puede detener. Entonces, ¿qué estaba viendo realmente Colón? Empecemos por la brújula. La gente suele asumir que una brújula apunta con precisión al norte verdadero, como si el planeta fuera lo bastante amable como para mantener geografía y magnetismo en perfecta armonía. No es así. Las brújulas apuntan hacia el norte magnético y el norte magnético se mueve. La diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético varía según el lugar y el tiempo. Para un navegante moderno, eso es un dato técnico. Para una tripulación del siglo XV, en mares desconocidos, podía sentirse como si la realidad misma estuviera deslizándose. Al parecer, Colón calmó el miedo con explicaciones improvisadas, tranquilizando a sus hombres antes de que el pánico se propagara. En otras palabras, uno de los misterios más antiguos asociados con Bermudas pudo haber sido simplemente una tripulación enfrentándose a la variación magnética sin entenderla. Luego estaban las algas. El Atlántico Central incluye el Mar de los Sargazos, una enorme región donde las corrientes circulan de tal manera que atrapan algas flotantes a lo largo de distancias inmensas. Para una tripulación que esperaba aguas azules y abiertas, eso podía parecer antinatural, incluso muerto. Grandes mantos flotando bajo cielos inmóviles, agua que parecía estancada, viento que a veces desaparecía. Un barco atrapado allí con poco viento podía quedar a la deriva, inmovilizado por el calor y la incertidumbre. No hacían falta monstruos para que nacieran historias de barcos fantasma y tripulaciones llevadas a la desesperación. El propio océano bastaba. Y también había peligros más antiguos, de esos que ningún creador de mitos necesitaba inventar. Los barcos de madera podían ser devorados por organismos marinos desde abajo. Las tormentas podían romper mástiles y empujar embarcaciones fuera de curso hasta el olvido. Los piratas podían borrar una tripulación entera sin dejar un registro confiable. Antes de la radio, un barco que no llegaba a su destino no producía un misterio en el sentido moderno. Producía silencio. Y ese silencio podía durar para siempre. Así que si muchos barcos desaparecieron a lo largo de los siglos en esta región más amplia, eso no indica automáticamente nada paranormal.
Indica un océano muy transitado durante mucho tiempo por tecnologías frágiles, tripulaciones agotadas, mapas poco confiables, mal clima y codicia humana. Pero aquí es donde la historia vuelve a ponerse interesante. A medida que los barcos se modernizaron, las viejas explicaciones empezaron a parecer menos satisfactorias. En el siglo XIX y principios del XX, las embarcaciones eran más grandes, más fuertes y muchas ya contaban con motores y radio. Las desapariciones parecían menos perdonables. El público esperaba respuestas de la modernidad. Y cuando esas respuestas no aparecían, la superstición entraba de nuevo por la abertura. Un caso famoso que muchas veces se mete dentro de la leyenda es el de Joshua Slocum, el célebre navegante que dio la vuelta al mundo en solitario y luego desapareció tras partir hacia Sudamérica en 1909. Probablemente cruzó por la región más amplia asociada con el Triángulo de las Bermudas y después simplemente se esfumó. Para quienes creían en la leyenda, eso resultaba poderoso. Si un marino como Slocum podía desaparecer, ¿qué oportunidad tenía cualquier otro? Pero la experiencia no es una armadura. Una tormenta puede hundir a un genio igual de fácil que a un novato. Una colisión con poca visibilidad puede acabar con una vida extraordinaria sin dejar testigos. Los primeros barcos de vapor no eran elegantes. Los pequeños yates en la noche eran difíciles de ver. El mar no concede excepciones por valentía ni por reputación. A veces, la explicación más simple parece emocionalmente insuficiente, y precisamente por eso la gente busca otra más extraña. Ahora regresemos al Cyclops, porque aquí es donde la leyenda parece más fuerte y donde la realidad tal vez sea más brutal que misteriosa. El Cyclops no era un simple carguero. Iba fuertemente cargado con mineral de manganeso, y ese detalle importa mucho más que casi toda la mitología construida alrededor de su desaparición. El mineral de manganeso es mucho más denso que el carbón, uno de los materiales que barcos como el Cyclops estaban mejor preparados para transportar. Eso significa que la carga podía crear condiciones de estiba peligrosas. Demasiado peso en una mala distribución, demasiado espacio que permitiera el desplazamiento de una carga densa, demasiada tensión estructural sobre una embarcación que ya estaba sometida a esfuerzo. Los informes sobre el historial del barco sugieren que no era imposible que hubiera problemas. Había preocupaciones por fallas en el motor, preocupaciones por sobrecarga, incluso indicios de que la estructura del buque quizá no estaba en las mejores condiciones. Si un barco fuertemente cargado, con un motor comprometido, se encontraba con mal tiempo y desplazamiento de carga, el resultado podía ser catastrófico y rápido. Una inclinación repentina, entrada de agua, falla estructural, un vuelco tan veloz que nunca llegara a emitirse una señal de auxilio útil. Eso no es sobrenatural, eso es física sin misericordia. Y si barcos gemelos desaparecieron después en circunstancias parecidas, también cargando manganeso, entonces el patrón deja de parecer un portal y empieza a parecer un problema de diseño y carga. Se convierte en una historia industrial dura, no en una historia mágica, menos vendible, menos cinematográfica, pero mucho más convincente. El Rubicon, ese barco a la deriva con el perro, también pierde gran parte de su brillo paranormal cuando se examina de cerca. Las explicaciones más simples sugieren que la embarcación pudo soltarse durante un temporal severo, cuando la tripulación ya no estaba a bordo o se vio obligada a abandonarla a toda prisa. Un perro dejado atrás es inquietante, sí, pero inquietante no significa inexplicable. La historia está llena de momentos que parecen embrujados desde lejos y ordinarios de cerca. Y así volvemos a llegar a Flight 19, la joya de la corona de la leyenda de Bermudas. Este es el caso que la mayoría cree que demuestra que ocurrió algo imposible. Pero cuando quitas décadas de adornos y repeticiones, la historia se vuelve dolorosamente humana. El teniente Taylor casi con seguridad se desorientó. El clima no era ideal. Los problemas con las brújulas pudieron haber influido. Los alumnos confiaban en su líder, como suelen hacerlo los alumnos. El control en tierra intentó ayudar,
Es probable que algunos de los hombres entendieran que girar al oeste era la mejor oportunidad para encontrar tierra, pero la confusión se expande de manera muy distinta en el aire que en tierra firme. Cuando una formación se pierde sobre mar abierto, con la confianza debilitándose y el combustible agotándose, el margen de recuperación se derrumba. Una suposición equivocada se convierte en 10. Un error en la estimación de la posición se convierte en una sentencia de muerte. Las famosas frases paranormales que muchas veces se atribuyen a los pilotos, esas sobre aguas blancas, seres extraños o el ingreso a otro mundo, no resisten bien la comparación con el registro oficial. Sobreviven porque son inolvidables, no porque estén bien sustentadas, y esa diferencia importa. La gente recuerda imágenes, no transcripciones. Recuerda el terror con efectos especiales. En cuanto al avión de rescate, esa desaparición puede ser todavía menos misteriosa. Algunos de esos modelos eran conocidos por problemas peligrosos relacionados con vapores de combustible. Una explosión en pleno vuelo no habría sido una anomalía imposible. Informes cercanos en ese momento sugerían justamente algo así. De modo que la segunda desaparición, la que hace que toda la historia de Flight 19 parezca maldita, pudo haber sido una tragedia aparte, con su propia explicación mecánica. Pero aquí llega el segundo giro. Incluso después de que existieran explicaciones razonables para muchos de los casos más famosos del Triángulo de las Bermudas, la leyenda solo se hizo más fuerte. Y esa es la parte a la que vale la pena prestar atención, porque nos gusta imaginar que los mitos sobreviven solo donde faltan los hechos. En realidad, muchas veces sobreviven porque los hechos son aburridos. Los hechos son técnicos. Los hechos exigen paciencia. Los mitos llegan ya afilados para ser recordados. Ofrecen intención donde la realidad ofrece accidente. Ofrecen diseño donde la historia ofrece caos. Ofrecen villanos, patrones, maldiciones, poderes ocultos. Y sobre todo, ofrecen satisfacción emocional. Y el Triángulo de las Bermudas no solo ofrecía satisfacción emocional, era comercialmente perfecto. Tenía un nombre simple, una forma clara, un escenario ideal para el turismo. Sol arriba, terror abajo, aviones militares, barcos vacíos, civilizaciones perdidas. Podía venderse en libros de bolsillo, documentales, susurros escolares, programas de radio, escenas de cine y televisión nocturna. Una vez que la leyenda entró en la cultura popular, dejó de depender de la evidencia, empezó a depender de la repetición. Aún así, algunas personas fueron a buscar la evidencia de todos modos. En los años 70, el investigador Lawrence Kuschke examinó con más disciplina los casos detrás de la leyenda. En lugar de partir de la idea de que el triángulo era misterioso, hizo algo mucho más peligroso para un mito. Revisó los registros, leyó informes, comparó fechas, siguió el clima, investigó ubicaciones, buscó fuentes primarias en lugar de dramas reciclados. Lo que encontró fue devastador para la credibilidad de la leyenda. Algunos casos habían sido exagerados, algunos habían sido trasladados en el mapa. A algunos les faltaba contexto meteorológico clave. Algunos ni siquiera eran desapariciones reales del modo en que los lectores habían sido llevados a creer. Y algunos ni siquiera ocurrieron dentro del triángulo. Así es como los mitos suelen protegerse. No necesitan que todos los casos sean sólidos, solo necesitan una acumulación lo bastante grande como para que nadie se tome el trabajo de examinar cada uno. La cantidad se convierte en persuasión. El lector asume que si hay decenas de historias, entonces al menos el patrón general debe ser real. Pero cuando esa pila se revisa pieza por pieza, el patrón empieza a disolverse. También hay un problema práctico en el centro de todo esto. La región asociada con el Triángulo de las Bermudas no es una cámara pequeña y cerrada. Es una parte enorme y muy transitada del Atlántico. Sus límites cambian según quién dibuje el mapa. Esas aguas incluyen grandes rutas comerciales, trayectos militares, tráfico turístico, huracanes, corrientes fuertes, arrecifes, fosas profundas y algunas de las condiciones de búsqueda más difíciles que existen. Si algo se pierde allí,
sobre todo antes del seguimiento moderno, recuperarlo puede ser extremadamente difícil. El fondo del océano en esa región más amplia no es una bañera poco profunda esperando devolverte la evidencia. En muchas zonas es profundo, oscuro e implacable. Los equipos de búsqueda en la superficie intentan encontrar pequeños rastros a través de distancias inmensas, mientras las corrientes arrastran los restos y el tiempo destruye las pistas. Solo la corriente del Golfo puede mover material flotante con gran rapidez lejos del lugar donde ocurrió un accidente. Un choque puede suceder en una zona y dejar fragmentos a cientos de kilómetros de donde se esperarían. Incluso naufragios famosos fuera del Triángulo tardaron décadas en ser localizados con tecnologías muy superiores a las que tenían las generaciones anteriores. Así que cuando la gente dice, nunca se encontraron restos, eso suena sobrenatural solo si imaginas el océano como algo pequeño, quieto y transparente. Y no es ninguna de esas cosas. Los científicos, mientras tanto, siguieron explorando explicaciones naturales que pudieran dar cuenta de al menos algunas pérdidas inusuales. En algún momento se propuso que erupciones de metano desde el fondo marino podían ser una posible causa. La idea era dramática y atractiva, gas subiendo a través del agua, reduciendo la flotabilidad y hundiendo un barco, o quizá interfiriendo con aeronaves. Pero esa teoría no ha resistido bien como explicación universal. Los depósitos de metano no son exclusivos de esta región, y la evidencia geológica no respalda el tipo de eventos catastróficos frecuentes que harían falta para explicar la leyenda. Más interesante en años recientes ha sido la discusión sobre las olas gigantes aisladas. No se trata de las olas grandes normales que los marineros esperan en una tormenta. Las olas gigantes aisladas pueden ser monstruos solitarios, empinados y brutales, formados bajo condiciones que todavía no son totalmente predecibles. Durante mucho tiempo, mucha gente dudó de las descripciones que hacían los marinos porque sonaban exageradas, casi míticas por sí mismas. Pero las mediciones directas acabaron demostrando que esos monstruos existen. Una ola lo bastante grande puede golpear con una violencia totalmente desproporcionada respecto al estado general del mar. Para ciertos barcos, con ciertas cargas y ciertas debilidades, eso puede bastar. Así que sí, algunas embarcaciones en la región más amplia de Bermudas quizás sí encontraron su final a manos de fuerzas naturales enormes que no se comprendían bien en ese momento. Pero eso todavía no crea un triángulo sobrenatural. Crea un océano, uno peligroso a veces como muchos otros. Y aquí es donde la leyenda de Bermudas revela algo mucho más grande que barcos perdidos. Revela cómo los seres humanos manejan el azar. Porque el azar nos resulta emocionalmente ofensivo. No nos gusta pensar que la vida puede terminar por el clima, el cansancio, la corrosión, un error de navegación, la mala suerte, el mal mantenimiento o una cadena de pequeños errores que nadie quiso cometer. Queremos una razón más grande. Queremos que el mundo esté escrito, no improvisado. Una maldición parece más limpia que el caos. Una fuerza oculta parece más satisfactoria que un casco sobrecargado. La Atlántida es más memorable que la densidad de una carga. Esa es una de las razones por las que mitos como este sobreviven. Otra razón es que los medios modernos premian lo extraño, no lo probable. Un titular que diga, la probable causa de la pérdida del vuelo de entrenamiento fue desorientación y falta de combustible, no llega muy lejos. Un titular que sugiera que un escuadrón entero entró en una zona sobrenatural y nunca regresó viaja por todo el mundo. Uno exige concentración, el otro entrega asombro instantáneo. Y una vez que millones de personas absorben primero la versión dramática, las correcciones posteriores se sienten como un robo. A nadie le gusta que le quiten un misterio. Por eso los libros que desmontaban el triángulo nunca capturaron la imaginación pública como lo hicieron los libros sensacionalistas. Un investigador cuidadoso puede pasar años desarmando falsedades, pero una sola teoría extravagante sobre civilizaciones perdidas o tecnología alienígena puede superarlo en un mes. La verdad está obligada a ir más despacio,
porque tiene que cargar con pruebas. Y los mitos saben aprovechar eso. Con el tiempo, el Triángulo de las Bermudas dejó de ser una pregunta histórica y se convirtió más bien en un recipiente para todo lo que una cultura temiera o deseara en ese momento. En una época absorbió ansiedad por mares inexplorados. En otra, miedo al fracaso de la tecnología. Después recibió ovnis, bases submarinas, deformaciones temporales, cristales, pirámides y experimentos secretos. Los detalles cambiaban, pero la función seguía siendo la misma. El triángulo era un lugar donde podía depositarse la incertidumbre y luego decorarse. Un ejemplo especialmente revelador es la historia recurrente de una pirámide gigante bajo las aguas del Triángulo. Algunas versiones afirman que científicos descubrieron una estructura parecida al vidrio en el fondo marino, quizá incluso más grande que la Gran Pirámide de Egipto, y que ese monumento oculto explicaría la extraña energía de la región. Suena irresistible: arquitectura antigua, conocimiento prohibido, el océano guardando un secreto demasiado grande para que la historia lo contenga. Pero esa historia se derrumba cuando se rastrea hacia atrás. Parece haber surgido de ficción sensacionalista y relatos de baja credibilidad, para luego mutar a través de repeticiones en tabloides, artículos marginales y sitios descuidados, hasta que la gente empezó a citarla como si fuera un descubrimiento real. Ese proceso ya debería sonarte familiar. Aparece una historia, se repite, cada repetición le añade seguridad. Con el tiempo, la fuente desaparece y el mito queda solo, vestido como si fuera conocimiento común. Y ese no es solo un problema del Triángulo de las Bermudas, es un problema de la civilización humana. Y quizá esa sea la razón más profunda por la que esta historia merece estar en un canal de historia, porque el Triángulo de las Bermudas no es solo un relato sobre barcos y aviones. Es un estudio de casos sobre cómo se fabrican, se pulen, se venden y se defienden las narrativas mucho después de que la evidencia empieza a fallarles. Muestra cómo hechos débiles pueden sostenerse gracias a emociones fuertes, cómo la repetición puede ir más rápido que la verificación, cómo una mentira emocionante puede vivir cómodamente junto a una verdad aburrida durante generaciones. Algunos psicólogos han sugerido que la creencia en explicaciones paranormales puede estar ligada a una necesidad de sentido, al deseo de sentir que el mundo está dirigido y no es indiferente. Tiene lógica. Hay un tipo de consuelo en pensar que las cosas pasan por razones más grandes, incluso si son oscuras. Una inteligencia maligna parece más fácil de comprender que el azar ciego. Al menos una maldición tiene intención. Al menos una fuerza oculta implica que existe un diseño detrás del sufrimiento, pero la historia enseña una lección más dura. Muy a menudo no hay ningún diseño, solo tormentas, errores, acero débil, tripulaciones agotadas, memoria frágil, escritores ambiciosos y un público que quiere creer en una imposibilidad más. Entonces, ¿el Triángulo de las Bermudas fue alguna vez un verdadero misterio? Sí, pero no de la manera en que la gente cree. Nunca fue una herida sobrenatural en el Atlántico. Fue un espejo que muestra cómo se propaga el miedo, cómo el comercio se alimenta del asombro, cómo los mitos se ensamblan con fragmentos de verdad, cómo la cultura moderna puede tomar un puñado de tragedias y envolverlas en una ficción tan brillante que esa ficción se vuelve más difícil de hundir que cualquier barco. Por eso la leyenda sigue viva incluso ahora, en una era de archivos abiertos, registros consultables, datos satelitales, oceanografía e información constante. Internet no mató al Triángulo. En cierto modo, lo volvió inmortal. Cualquier rumor viejo puede volver a publicarse. Cualquier imagen falsa puede reciclarse. Cualquier invención medio olvidada de un tabloide puede regresar disfrazada de noticia de última hora. Una vez que un mito alcanza ese punto, desmontarlo se parece menos a resolver un rompecabezas y más a intentar vaciar el mar con una cuchara. Y aún así, la historia real sigue siendo mejor que la fantasía, porque la historia real trata sobre nosotros,
sobre las historias que elegimos cuando la realidad se siente demasiado fría, sobre la forma en que la memoria favorece el drama por encima del detalle, sobre lo rápido que puede imponerse un patrón al caos si alguien dibuja las líneas con suficiente limpieza. Y luego, quizás, la parte más oscura de todas. Una vez que las personas se comprometen emocionalmente con un mito, muchas veces lo defienden como si estuvieran protegiendo una parte de sí mismas. Eso significa que la discusión ya no trata sobre barcos o aviones, trata sobre identidad, sobre si el mundo está encantado, si se puede confiar en las autoridades, si los expertos están robando el misterio. En ese punto, la evidencia por sí sola rara vez gana. Así que cuando escuches la frase Triángulo de las Bermudas, piensa menos en aviones que desaparecen y más en la maquinaria de la creencia. Piensa en el Cyclops, no como un barco fantasma, sino como un recordatorio de que la ingeniería, el clima y la guerra pueden borrar personas más rápido de lo que la leyenda admite. Piensa en Flight 19, no como un escuadrón secuestrado por lo imposible, sino como una tragedia de confusión, liderazgo, clima y combustible sobre mar abierto. Piensa en el Rubicon, en el perro a la deriva, en las algas del mar de los sargazos, en la aguja móvil de la brújula, en los libros que vendieron millones, en las correcciones que casi nadie leyó, en las historias que se volvieron más afiladas con cada repetición. Y luego haz la pregunta más peligrosa que cualquier mito puede enfrentar. No, ¿y si fuera verdad? Sino, ¿quién necesitaba que fuera verdad? Esa pregunta lo cambia todo. Porque una vez que la haces, la leyenda deja de parecer un caso sobrenatural sin resolver y empieza a verse como lo que pudo haber sido desde el principio. Una historia brillantemente empaquetada, construida con miedo real, accidentes reales, dolor real y una necesidad muy humana de asombro. Y quizá por eso el Triángulo de las Bermudas todavía importa. No porque demuestre lo imposible, sino porque demuestra lo fácil que es vender lo imposible. Si disfrutaste esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo. Y si hay otro misterio famoso que quieras que analice en el próximo video, escríbelo abajo, porque a veces la parte más interesante de una leyenda no es si ocurrió, sino por qué la gente necesitó creer que ocurrió.